Durante muchos años, Vince McMahon ha sido una de las personalidades más cuestionables y escandalosas de los medios de comunicación, pero de alguna manera siempre parece salir impune de todo. ¿Por qué? Simplemente porque la WWE siempre intenta encubrir a su jefe. Bueno, siento decírtelo, Vince, pero esos días se han acabado. Y en este vídeo te mostraremos todas las cosas que se han ocultado sobre Vince McMahon, empezando por el más reciente y probablemente el más salvaje de sus secretos ocultos: un escándalo de acoso sexual. Vale, dejémoslo claro. Desde que Vincent Kennedy McMahon compró la WWE a su padre en 1982, ha protagonizado un buen número de escándalos sexuales. Sin embargo, el más reciente es sin duda el más inquietante y podría terminar siendo el único del que no saldrá impune. Este escándalo se basa en las acusaciones presentadas por la ex empleada de la WWE, Janelle Grant, en enero de 2024. Es importante tener en cuenta que el caso no ha sido juzgado en los tribunales y McMahon no ha sido declarado culpable o inocente. Sin embargo, la demanda gráfica de 67 páginas de la demandante fue más que suficiente para que pudiéramos obtener toda esta información. Todo comenzó en 2019, cuando Janelle Grant se enfrentaba a algunos problemas mentales y financieros graves como resultado del fallecimiento de sus padres y su desempleo. Conoció a Vince McMahon por esas fechas, concretamente en marzo de 2019, y el multimillonario entró en su vida como una especie de salvador. Obviamente, él era el multimillonario que es, y ella una joven luchadora. Grant tenía la esperanza de poder proporcionarle la ayuda financiera que tan desesperadamente necesitaba. Sin embargo, según el expediente que Grant y su abogado presentaron, no pasó mucho tiempo antes de que ella se diera cuenta de que las intenciones de McMahon para con ella no eran precisamente útiles. Le hizo un montón de promesas y programó reuniones con ella que en principio estaban destinadas a hablar de su contratación en su empresa. En lugar de hablar de ello, Grant declaró que McMahon la recibiría en ropa interior y le haría proposiciones sexuales. Al principio, ella se negó, pero al cabo de un tiempo cedió y aceptó tener una aventura sexual con el director ejecutivo de la WWE. Y sí, Vince estaba y sigue estando casado con Linda McMahon, por lo que Janelle debía mantener su aventura en secreto. Según la demanda de Grant, ella no era consciente de lo truculenta que llegaría a ser la relación sexual y no habría accedido de haberlo sabido. En los meses y años siguientes, McMahon supuestamente magulló a Grant, penetrándola a la fuerza con juguetes sexuales a los que había puesto el nombre de sus luchadores. También alegó que él hizo comentarios muy despectivos sobre ella a otras personas y compartió fotos de ella desnuda con sus socios. En 2020, las cosas habían empeorado. Y en una ocasión, en mayo de 2020, McMahon, Grant y cierto amigo, cuya identidad no se reveló, estaban haciendo un trío cuando el CEO de la mayor promoción de lucha libre del mundo defecó en su cabeza y la obligó a seguir complaciendo a su amigo. Según la demanda de Grant, en junio de 2021, McMahon la encerró en una habitación de la sede de la WWE, en Stamford, Connecticut. Y no solo la agredió sexualmente, sino que se turnó para hacerlo con un antiguo ejecutivo de la promoción, John Laurinaitis. También se dice que McMahon traficó con Grant, obligándola a reunirse frecuentemente con Laurinaitis en un hotel para mantener relaciones sexuales. Por terrible que suene todo esto, la lista de acusaciones de Janelle Grant contra McMahon por acoso y agresión sexual continúa, incluyendo que el CEO la obligó a tener relaciones sexuales con luchadores para animarlos a firmar nuevos contratos. Finalmente, en enero de 2022, McMahon comenzó a distanciarse de Grant. Resulta que su esposa y ex candidata al Senado de los Estados Unidos, Linda McMahon, se había enterado de la aventura, por lo que Vince, en un esfuerzo por evitar el divorcio, se distanció de Grant y la amenazó con no revelar su relación a nadie. Poco después, un misterioso empleado de la WWE le entregó a Grant un acuerdo de confidencialidad para que lo firmara. Como era de esperar, este acuerdo era para que ella mantuviera la boca cerrada con una indemnización de $3 millones incluida.
Seguramente te estarás preguntando cómo Grant puede presentar acusaciones después de firmar un acuerdo de confidencialidad. Bueno, digamos que McMahon se disparó en la pierna cuando no cumplió con su parte del acuerdo NDA. Solo le dio a Grant $1 millón en lugar del total de 3 millones. Ella afirma haber sido obligada a hacer un acto sexual más después de recibir el $1 millón y dejar la compañía en febrero de 2022, después de lo cual nunca volvió a saber de Vince McMahon. Sin embargo, como McMahon no cumplió completamente su parte del trato, Grant ha hecho pública su demanda contra él. Y tenemos que decir que la cosa no pinta bien para el viejo. Por supuesto, él ha negado repetidamente todas estas acusaciones, incluyendo la liberación de una declaración a través de un portavoz que decía: «Esta demanda está repleta de mentiras, obscenos casos inventados que nunca ocurrieron y una vengativa distorsión de la verdad. Se defenderá enérgicamente». Pero eso no ha frenado la reacción de los medios de comunicación y más recientemente se ha revelado insuficiente para salvar su carrera. En enero de 2024, unos 6 meses después de que los fiscales federales ejecutaran una orden de registro de su teléfono y le entregaran una citación del gran jurado, Vince McMahon tuvo que dimitir de su cargo de presidente ejecutivo de TKO. Por si no estabas informado, las promociones de lucha profesional WWE y UFC se fusionaron en septiembre de 2023 y las dos empresas se conocen ahora bajo el nombre de TKO. A pesar de que la UFC tiene la mayor participación del 51%, McMahon fue nombrado el primer presidente ejecutivo de la compañía, pero ahora ha tenido que renunciar con la reaparición de sus acusaciones de abuso sexual. A ver si te enteras, no es el único escándalo sexual en el que se ha visto envuelto. De hecho, todo el caso McMahon contra Grant surgió de una denuncia anónima en 2022, tras la cual se inició una investigación interna. ¿Y adivina qué? Esta investigación descubrió $14.6 millones en otros supuestos pagos del ejecutivo a varias mujeres por cargos similares. Lo que significa que no era la primera vez que se hacían acusaciones de este tipo contra Vince McMahon. De hecho, la primera de tales acusaciones fue hecha por Rita Chatterton. ¿Conoces a esta mujer? Probablemente no. Pues bien, Rita Chatterton es miembro del Salón de la Fama de la Lucha Libre Profesional Internacional y del Salón de la Fama de la Lucha Libre Femenina, pero no por la lucha libre. Rita quería participar en la lucha libre, pero sufrió un colapso pulmonar y optó por una carrera como árbitro. Se formó con el famoso luchador de los años 70 Tony Altomare y en 1984 obtuvo la licencia de árbitro en el estado de Nueva York. Pronto fue contratada por la WWF con el nombre de Rita Marie, lo que la convirtió en la primera mujer árbitro de la historia de la promoción. Todo un acontecimiento, ¿verdad? En los 2 años siguientes, esta mujer se convirtió en una figura habitual de los espectáculos de la empresa e incluso apareció en la revista WWF y en Cosmopolitan, hasta que, de repente, en 1986, nadie supo nada de ella. Más tarde, un abogado de la WWE dio la noticia de que Rita había sido despedida por causa justificada, mientras que otras fuentes afirmaban que había dimitido. Fuera como fuese, fue apartada de los grandes combates televisados y más tarde la Comisión Atlética del Estado de Nueva York la envió a oficiar eventos menores de la WWF. Lo hizo, pero se negó a trabajar en cualquier espectáculo en el que estuviera Vince McMahon. Eso es muy sospechoso, pero no supimos la verdad hasta 1992, cuando los productores que trabajaban para el periodista y presentador de televisión Geraldo Rivera se pusieron en contacto con Chatterton para que apareciera en el programa. En abril de 1992, Rita Chatterton aceptó la invitación y contó su historia públicamente no en uno, sino en 2 de los programas de Rivera, Now It Can Be Told y The Geraldo Rivera Show. Y su historia alegaba que Vince McMahon la había violado el 16 de julio de 1986. Según Rita, McMahon intentó obligarla a practicarle sexo oral en su limusina, pero ella se negó, lo que provocó que él la forzara y la violara. Al parecer, esto la llevó a dejar la promoción ese año y a negarse a trabajar cerca de McMahon. Aquí está la cosa, sin embargo.
Rita Chatterton hizo estas acusaciones a principios de los 90. El mundo era diferente y la WWE tenía que hacer frente a otros escándalos desagradables en aquella época, como acusaciones de distribución de esteroides y de abusos sexuales a menores por parte de otros directivos de la WWF. Como resultado, las acusaciones de Rita no recibieron mucha cobertura. McMahon negó las acusaciones, y él y su esposa, Linda, llegaron a demandar a Rita Chatterton, Geraldo Rivera y sus productores. La demanda fue abandonada más tarde, y eso fue todo. Hasta más recientemente, en junio de 2022, cuando resurgieron estas acusaciones. Rita se había retirado del arbitraje en 1993 tras la muerte de André el Gigante, que era su amigo íntimo. Pero casualmente, Abraham Riesman para New York Magazine estaba haciendo un perfil sobre su carrera. Y durante este proceso salieron a la luz nuevas acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Vince, lo que llevó a Rita a hablar públicamente por primera vez desde 1992. ¿Y adivina qué? Cuando lo hizo, esta vez, el ex luchador Leonard Incitari corroboró su historia. Incitari había asistido a la misma escuela de lucha libre que Rita, y cuando le preguntaron por sus acusaciones dijo: ¿se aprovecharon de ella? Por supuesto que sí. ¿Estaba muerta de miedo? Por supuesto. ¿Quería hacer eso? Probablemente no. Con una sociedad más solidaria a su alrededor, Chatterton procedió a presentar una demanda contra McMahon, pero no por mucho tiempo, porque la demanda se resolvería más tarde en el mismo mes. Aunque no se revelaron los valores reales, Chatterton pedía $11,75 millones por daños y perjuicios en su demanda, por lo que se cree que McMahon llegó a un acuerdo multimillonario. Sabemos lo que estás pensando. Pagar a alguien grita culpabilidad. Pero el abogado de Vince declaró que solo llegó al acuerdo para evitar el coste del litigio. No porque fuera culpable. No suena lo suficientemente convincente si nos preguntas. Otra cosa que hace que McMahon parezca más culpable aquí es el hecho de que la WWE de alguna manera borró a Rita Chatterton de su historia y ha ido tan lejos como para promover a Jessica Carr como su primera mujer árbitro después de su debut en 2017. Sí. Eso lo hace aún más turbio. Siguiendo adelante, veremos otro caso más del exdirector ejecutivo acusado de conducta sexual inapropiada. El año fue 2006. La supuesta ubicación es Boca Ratón, Florida. Era el fin de semana del Royal Rumble de 2006, que se iba a celebrar en Miami. McMahon se alojaba en su residencia de temporada en Boca Ratón cuando visitó un salón de bronceado local, Danza Bar, supuestamente para refrescar su bronceado para uno de los mayores espectáculos del año. Sin embargo, supuestamente hizo algo más que eso. Según una empleada del salón, McMahon le enseñó fotos suyas desnudo sin pedirle permiso, la manoseó y la tocó de forma inapropiada. Cuando se dio cuenta de que ella no se tomaba bien sus insinuaciones, McMahon habría dicho que solo intentaba divertirse. La noticia de estas acusaciones apareció en The Palm Beach Post unos días después, pero las acusaciones fueron desacreditadas debido a una confusión en la cronología. Pronto se aclaró, pero para entonces, Linda McMahon había salido a desmentir las acusaciones contra su marido, afirmando que eran totalmente extrañas. Por otro lado, Stephanie McMahon confirmó que su padre era cliente habitual de Tanzabar, aunque no dijo directamente que las acusaciones fueran ciertas. Estas acusaciones se desvanecieron después de un par de meses hasta una docena de años más tarde, cuando fue revivido en enero de 2018 por el Daily Beast. Esta vez se dijo que un testigo ocular había salido a la luz, pero WWE y McMahon no respondieron a las solicitudes de comentarios del medio y las acusaciones, una vez más, se extinguieron. Debemos mencionar, sin embargo, que cuando surgieron los rumores de que la empresa había pagado millones de dólares en concepto de indemnización en 2022, el Wall Street Journal descubrió a una mujer descrita como una contratista de la WWE, que tenía pruebas de fotos de desnudos no solicitadas de McMahon que, según ella, él le había enviado. Se dice que la empresa le pagó una indemnización de $1 millón y el año era 2008. Suena muy parecido al empleado del salón de bronceado, ¿verdad?
probablemente tendremos que esperar a que la verdad se revele, pero o es el mismo caso, o es otra acusación de acoso sexual contra McMahon que la WWE ha encubierto. A continuación, el caso de Ashley Massaro. ¿Te suena el nombre? Probablemente no a la mayoría de los aficionados. En cualquier caso, Ashley Massaro fue una luchadora de la WWE que debutó tras ganar el Diva Search en 2005. Al principio, formó parte de la marca Raw, donde formó equipo con Trish Stratus en un feudo contra las Diablas de Vince. Más tarde, Massaro fue transferida a SmackDown y se convirtió en la ayudante de cámara de los campeones por equipos de la WWE, Paul London y Brian Kendrick. Tuvo varios combates de gran repercusión y su carrera iba en ascenso. Sin embargo, tuvo que dejarlo cuando su hija enfermó. Siguió modelando para revistas y también apareció en televisión y en vídeos musicales. Lamentablemente, fue encontrada muerta en mayo de 2019 en su casa de Smithtown, Nueva York, solo unos días antes de cumplir 40 años, en lo que se cree que fue un suicidio. La WWE le rindió homenaje, y eso fue prácticamente todo hasta unos años después de su muerte, cuando el también luchador Paul London apareció en un programa e hizo algunas acusaciones contra su antiguo empleador. Massaro había sido ayudante de cámara de London durante su época en la WWE, y ambos salieron juntos durante un tiempo. Así que imagínate la sorpresa cuando, en junio de 2022, London reveló que Massaro había informado de algunas interacciones bastante preocupantes con Vince McMahon durante su época como luchador. Según London, Massaro le lloró muchas veces porque McMahon se le había insinuado y le había dicho que se subiera a un jet privado con él. También afirmó que otros ejecutivos de la WWE, como Kevin Dunn, Bucktooth Bucky, la habían obligado de forma similar a volar con ellos. London añadió que cuando divas como Massaro estaban de gira, McMahon las alojaba en hoteles y se acercaba a sus habitaciones por la noche, llamando para que le dejaran entrar. Esto ocurrió en la época de la investigación federal sobre todas las acusaciones y los acuerdos de dinero subrepticio que la empresa había hecho, por lo que London añadió: «Me sorprende que las cosas de Vince salgan a la luz ahora. No he investigado mucho, pero me sorprende que no haya salido a la luz en los últimos 10 años. Pero eso solo demuestra lo asustada que está la gente de la dinámica de poder donde tienen tanto miedo de perder su trabajo. ¿Qué dice eso de ti si proteges a este cadáver de 90 años con una línea de bronceado en tanga solo porque es multimillonario?» Bueno, maldición. El tío se ha ensañado con su antiguo jefe. Si bien Ashley Massaro nunca hizo tales acusaciones antes de su muerte, estuvo involucrada en una demanda por conmoción cerebral contra WWE en 2016. En esta demanda afirmó que fue violada por un miembro del ejército estadounidense mientras estaba de gira para la compañía en 2006, y se pone peor. Según la declaración jurada de Massaro, cuando informó al entonces CEO de su dilema, se le dijo que no estaba en el mejor interés de la WWE que Massaro hiciera pública la información sobre su ataque. La demanda sería finalmente desestimada por el Tribunal Supremo, y todas las acusaciones fueron negadas por McMahon y toda la dirección de la empresa. Sin embargo, los detalles de todo este caso han sido mantenidos en secreto por la WWE para proteger la imagen de la empresa y de su propietario. Este vídeo no estará completo sin mencionar uno de los mayores escándalos de la lucha libre profesional, el Titangate. Corría el año 1992 y la WWF seguía lidiando con el escándalo del abuso de esteroides y drogas del año anterior. Y entonces saltó la noticia de una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de varios ejecutivos de la empresa. Tal vez la etapa más importante de la exposición de estos escándalos fue cuando Phil Donahue organizó la aparición de Vince McMahon en su programa de televisión sin la presencia de sus abogados. El plan era que el viejo defendiera públicamente a su empresa de todas las acusaciones, pero acabó recibiendo mucho más de lo que esperaba. Francamente, este episodio del programa de Phil Donahue es una de las mayores revelaciones de la historia de la televisión. Se presentaron muchas acusaciones,
incluyendo presuntos cargos de acoso sexual que involucraban a niños menores de edad, menores y una gran cantidad de luchadores de la empresa. En el centro de estas acusaciones estaba el entonces jefe de operaciones de lucha libre, Pat Patterson, y su mano derecha, Terry Garvin. La lista de acusaciones incluía a Patterson haciendo insinuaciones sexuales no deseadas al comentarista Murray Hodgson, que se negó y fue despedido sin causa poco después. El tío de Randy Orton, Barry O., acosado en múltiples ocasiones por Terry Garvin y Pat Patterson cuando solo tenía 19 años. Y el ex luchador Tom Hankins, recibiendo insinuaciones no solicitadas de Patterson para practicar sexo oral en múltiples ocasiones. Otros miembros del personal de la lucha libre, como la superestrella Billy Graham y Bruno Sammartino, aparecieron en el programa para compartir historias cada vez más inquietantes de escándalos sexuales ocurridos en la WWF. Ninguna de estas acusaciones se dirigió directamente a Vince McMahon, pero se le acusó de estar al tanto de todo lo que ocurría en su empresa y no hacer nada al respecto. Como era de esperar, negó tales afirmaciones diciendo: «Nunca hemos mirado hacia otro lado, y estoy muy contento de enfrentarme a todos hoy con cualquier acusación que tengan. Hemos iniciado una investigación independiente para llegar al fondo de esto, y por eso estamos aquí hoy. Quiero llegar al fondo de esto, al igual que ustedes, caballeros». Los ejecutivos acusados dimitirían más tarde sin más indagaciones, y lo que es peor, Pat Patterson fue finalmente readmitido en la empresa, mientras que Garvin desapareció por completo de la vida pública. Y eso no es todo. Posiblemente la parte más inquietante del Titan Gate, que conmocionó a todo el mundo de los medios de comunicación, fue la que implicaba al locutor y jefe de cuadrilla Mel Phillips. Durante las entrevistas sobre el escándalo, McMahon admitió al columnista del New York Post, Phil Mushnick, que su empresa había despedido a Mel Phillips basándose en ciertas sospechas. Según Mushnick, McMahon describió las sospechas como relativas a que la relación de Phillips con los niños parecía peculiar y antinatural. A Phillips se le había encomendado la tarea de preparar el ring antes de los eventos. Era conocido por emplear a niños de entre 10 y 14 años para que realizaran trabajos manuales. Sin embargo, había rumores de que Phillips obligaba a estos chicos a realizar actos sexuales. De hecho, la superestrella Billy Graham afirmó públicamente que una vez presenció cómo Phillips practicaba sexo oral a un niño de 10 años en un coche entre bastidores. McMahon fingió ignorar todos estos sucesos y afirmó que había despedido a Phillips basándose únicamente en sospechas. Pero, ¿adivinen qué? Unas semanas más tarde, la empresa volvió a contratarlo, afirmando que solo había sido suspendido y no despedido. Un año después, McMahon demandó a Mushnick y al Post por difamación, alegando que la historia sobre Mel Phillips y muchas otras partes del mismo artículo eran difamatorias. Lo loco es que nunca disputaron el relato de que McMahon realmente tuvo esta conversación o tuvo una conversación similar con el editor del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer. Hasta 2020, el abogado de la WWE, Jerry McDevitt, ha ignorado repetidamente todas las preguntas sobre el escándalo de abuso del chico del ring y las preguntas sobre McMahon, admitiéndolo durante las reuniones con Mushnick y Meltzer. Pero en 2021, durante un caso de Babyface contra Hill, salió a la luz un memorándum del FBI de septiembre de 1993 que mostraba que la oficina había recibido una cinta de vídeo de Phillips abusando de un niño en el ring antes de un espectáculo, y el vídeo mostraba el acto sucediendo de la manera exacta en que los acusadores habían descrito. Se reveló que el FBI había recibido una copia del vídeo a principios de 1992, pero tuvo que descartarlo porque había ocurrido en un lugar público y tenía demasiadas explicaciones alternativas. Eso es lo que afirma el FBI, pero entre nosotros puede que se tratara de un caso en el que alguien recibió un soborno. Sea como fuere, Matt Phillips fue despedido y desapareció de la vida pública, salvo una temporada como promotor independiente en 1997. No sabemos si te das cuenta, pero todos estos casos son extremadamente erróneos en muchos sentidos.
En primer lugar, existe la creencia popular de que Vince McMahon estaba al tanto de todos estos escándalos y los había pasado por alto. Y vamos a ser sinceros contigo. Es difícil no estar de acuerdo, dado que mucha gente en la empresa estaba al tanto, cuanto más el CEO. Y si se le excusa alegando ignorancia, ¿qué hay del hecho de que ninguno de estos casos llegó a los tribunales y a todos los acusados se les permitió salir libremente sin juicio alguno? Puede que el caso Titangate no sea la WWE encubriendo a Vince McMahon, pero sin duda es un caso en el que encubre acusaciones similares a las que se le han imputado repetidamente. ¿Cuál de estos casos te parece más desgarrador? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.